Feliz día. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Vamos a escuchar la lectura de este día. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor me ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían al mundo no dependían de las observancias de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, que da la vida a los muertos y llama a la descendencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esa fe como justicia. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Y
Después de María, el personaje más importante para la iglesia es San José, y luego vienen los apóstoles. Y San José, hoy en el Evangelio, pues, ¿qué nos dice de este hombre, de José? De que era un hombre justo, de que era un hombre bueno. Y la palabra justo en la Biblia significa que era un hombre muy bueno. Y ese era José. Pero ¿qué pasó con José? Nos dice de que estando María desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que María, la Virgen, estaba encinta por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y posiblemente fue la misma María la que le contó a José lo que había pasado. Fue María la que le contó cómo un ángel del cielo la visitó y le contaría lo que pasó en ese momento y cómo el ángel le había dicho que por obra del Espíritu Santo iba a dar a luz un hijo y que ese hijo era hijo de Dios. Pues bien, José escucharía todo aquello que el María le dijo, pero ¿qué pasó? José era un hombre bueno. José conocía a María y sabía también la calidad de aquella muchacha, la calidad de corazón de aquella muchacha, pero José estaba ahí, estaba, como dice, entre la espada y la pared, sin saber qué hacía con su vida, cuando escuchó esa noticia que le dijo María. La ley de Moisés decía que una mujer que estuviera desposada y le fuera infiel a su futuro esposo tenía que morir apedreada fuera del pueblo. Pero José era un hombre bueno, el cual no se atrevía a hablar, porque si hablaba iba a acabar con la vida de María y también con la vida del niño que ya llevaba en el seno materno, en su seno materno. Tampoco comenzó a hablar con sus amigos, a decirle lo que estaba pasando en su vida, lo que estaba pasando en su corazón, tampoco, sino él tomó eso en silencio, lo pensó en silencio. Fue una persona muy equilibrada, midió sus acciones, pero también sabía que él no era el papá de ese niño. Por lo tanto, como no era el papá de ese niño, tampoco quería asumir una responsabilidad que a él no le tocaba humanamente, pero también sabía que si hablaba, el peligro de que María perdiera su vida junto al niño. Pues bien, ¿qué hizo José? José nos dice el Evangelio, para no ponerla en evidencia lo que había pasado, él prefirió mejor dejarla en secreto, irse, y que luego la gente comenzara a decir, comenzara a opinar, de repente hablar mal de José. Mire lo que hizo José, se fue irresponsable, dejó a María encinta, le va a dar a luz un hijo, pero él se fue. José sabía lo que iba a decir la gente después que él se fuera, pero prefirió esa parte, prefirió él cargar con unas consecuencias que él no había hecho, prefirió que la gente después lo criticara a él antes de dañar a María, antes de dañar al niño que llevaba en su seno materno, antes de hacerle un mal a María, porque él la quería, él era bueno, la respetaba y prefirió tomar esa actitud, irse en silencio, sin dañar. Y eso es importante porque también nosotros debemos tener esa actitud de José, ser dueño de nosotros mismos. José fue dueño de él mismo y por eso se mantuvo siempre equilibrado, mantuvo la calma, supo pensar, supo reflexionar y supo tomar esa decisión, la que iba a tomar, porque debemos tener, ustedes y yo, esa tranquilidad para pensar. El que sabe pensar, el que sabe callar, el que sabe meditar, se equivoca menos. El que sabe pensar, el que sabe meditar y el que sabe callar, no ofende y sabe tomar la mejor decisión para su vida. Y eso fue lo que hizo José.
Pero ¿qué pasaba? El Señor pues sabía lo que había pasado y nuestro Dios nunca daña a nadie, ni directa ni indirectamente. ¿Por qué? Porque es un Dios bondadoso, es un Dios que quiere lo mejor siempre para sus hijos. Pues Él mismo arregló el problema que tenía José, su problema vivencial, el problema que tenía en su mente y en su corazón, porque amaba a María. ¿Qué pasó? Nos dice que un ángel del Señor le dijo en sueño lo que estaba pasando, y le dijo: José, hijo de David, no dude en recibir en su casa a María, su esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué pasó con José? José también supo ser obediente, porque José hubiese tomado otra actitud. Eso fue un sueño, simplemente un sueño, nada más que un sueño, y se hubiese ido. Pero no, José supo escuchar la voz de Dios en medio de ese sueño. José supo discernir la voz de Dios en medio de ese sueño e hizo lo correcto. Tomó a María, la hizo su esposa y fue el padre adoptivo de Jesús. Y por eso la grandeza de José está en ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Esa es la grandeza de José. Y también en el Evangelio vemos a José muy pocas veces, pero las pocas veces que lo vemos con esa sabiduría y siendo obediente. Él dijo sí a lo que el ángel le dijo y en ese momento comenzó a ser ese esposo, ese papá, hasta el final de su vida, y fue ese esposo y ese papá ejemplo, y la familia de Nazaret es el ejemplo de familia que nosotros tenemos que imitar acá en la faz de la tierra, la familia de Nazaret, esa familia compuesta por Jesús, María y José. Pues bien, pensemos también nosotros cómo es nuestra actitud en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Tenemos esa sabiduría de José que sabe callar, sabe pensar, sabe discernir y busca la sabiduría de Dios. O en los problemas, pues nos vamos de a una y comenzamos a hablar más de lo que tenemos que hablar, nos descontrolamos, nos desenfocamos y tomamos las decisiones peores para nuestra vida. Pues bien, pidámosle a José que nos dé esa paciencia para saber discernir, saber pensar, saber tomar decisiones. Pues vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.